Hola a todos, nosotros somos el equipo B. Los integrantes del equipo somos Vania Paulina Vázquez Vázquez, Tania María Brambila Villegas, Estefanía Campos Trejo y Raúl González Ramírez, quien les habla. Empezaremos la presentación con el siguiente punto. ¿Cuáles son las áreas cerebrales que se consideran simétricas y asimétricas de forma anatómica y hablando funcionalmente? Primero veremos las áreas que tienen simetría anatómica y algunas funciones. Las áreas corticales primarias son donde se encuentran las zonas cerebrales dedicadas a las funciones primarias de las actividades y sensaciones que son las motoras, auditivas, visuales y somatosensoriales. Recuerden que son áreas donde se procesan y asocian de forma primaria los estímulos. Estas son áreas completamente simétricas y que a la vez son contralaterales, es decir, el lado derecho del cerebro corresponde al control y sensaciones del lado izquierdo del cuerpo. Ejemplo de estas zonas puede ser el área auditiva, que se ubica en la circunvolución temporal superior, que es el área donde se detectan los tonos específicos del sonido, su intensidad y otras formas de identificar los estímulos sonoros. De igual forma, las demás funciones tienen áreas dedicadas para su procesamiento primario. Aclaremos que existen la asimetría fisiológica y la asimetría por daño cerebral. Primero hablemos de la asimetría fisiológica del cerebro, también conocida como especialización cerebral. Esta simetría existe a nivel de las zonas secundarias y terciarias de los procesos cerebrales. Estas áreas son llamadas cortezas de asociación, que son zonas que se pueden entender como las áreas donde se realizan funciones más complejas del cerebro. A nivel de estructuras cerebrales, esta simetría se puede identificar en el área de unión occipito-temporal parietal en la parte posterior del cerebro y por la mayor parte del área prefrontal de los lóbulos frontales. Es en estas zonas del área prefrontal que es donde se procesa de manera asociativa los estímulos sensoriales. Asimetría cerebral no fisiológica o por daño cerebral es aquella que resulta de los daños que pueden suceder por enfermedades o por lesiones cerebrales debidas a accidentes. Un ejemplo de esta asimetría no fisiológica es la que se presenta durante un infarto cerebral. En suma, la asimetría funcional se refiere a que el lado izquierdo del cerebro parece estar especializado en funciones motoras y en la regulación de las defensas del cuerpo contra los agentes invasores, mientras que el lado derecho parece estar especializado en el control de funciones vitales y de soporte de vida, así como en el afrontamiento del estrés. A continuación, Paulina Vázquez va a continuar. Ok, empezaremos definiendo qué nos referimos cuando hablamos sobre asimetría cerebral y dominancia o especialización hemisférica. Bueno, la simetría cerebral o diferenciación hemisférica se refiere al hecho de que el hemisferio derecho y el izquierdo son cualitativamente diferentes, en este sentido de la forma en que procesan la información y el tipo de información que tiene una capacidad de almacenar y procesar la información. Es decir, que es diferente a su parte homóloga en el otro hemisferio. Esto nos dice Portellano 2005. Y la dominación cerebral nos referimos al predominio de un hemisferio sobre otro en una determinada función cognitiva. Este término se sigue utilizando de una manera restringida para referirse a la mayor importancia que tiene el hemisferio izquierdo sobre el control del lenguaje. Tanto la simetría como la dominancia cerebral son procesos inconscientes, es decir, que no se pueden modificar ya sea por la educación y entrenamiento, ya que son centrales e involuntarios. Y únicamente en ciertas lesiones pueden modificarse, pero especialmente cuando son en los primeros años de vida. Y la dominancia cerebral va acompañada de la lateralidad. La lateralidad se entiende como el predominio del hemisferio izquierdo para el lenguaje. También es efectora en la dominancia del lenguaje expresada por la mano, el pie y el oído, perdón. Y a diferencia de la simetría cerebral, la lateralidad es una función consciente, es decir, que sí se puede entrenar y modificar al mismo tiempo mediante el entrenamiento.
Destacaremos de manera general las funciones en las que están especializadas ambos hemisferios. Quiero recalcar primero que esta imagen, como muchos la hemos visto en internet, es totalmente errónea. No es cierto eso de que el hemisferio derecho es el encargado de la creatividad y solamente de eso, y tampoco que el hemisferio izquierdo es el encargado de la lógica. Ambos se complementan, ya que para que se produzcan las funciones psicológicas superiores es necesaria una integridad hemisférica, es decir, que los dos hemisferios se van a integrar, se van a complementar para una correcta función. Entonces empezaremos con el hemisferio derecho, que se describe como no verbal, cinético, concreto, imaginativo, analógico, atemporal, espacial, intuitivo, etc. También se refiere a analizar la constancia de la forma de los objetos, el reconocimiento y discriminación de rostros, memorizar rostros que presentan contenido emocional o discriminar fotografías en posición invertida, contribuir en el proceso de reconocimiento de voces familiares y melodías, es decir, la información verbal. Y el hemisferio izquierdo se describe como no verbal, cinético. No, perdón, el izquierdo es verbal, analítico, simbólico, abstracto, temporal, racional, digital, lógico y lineal. Es decir, la categorización semántica de los objetos presentados de manera visual, la mayor capacidad de realizar análisis, el rostro y el reconocimiento del rostro. También el análisis musical, reconocimiento de rostros conocidos, melodías no familiares, es decir, información no verbal. Entonces tenemos que tener algo muy en claro. Hemisferio derecho, información verbal, y hemisferio izquierdo, información no verbal. Continuaré con la clasificación de los trastornos del pensamiento. Voy a describir brevemente algunos de los que pifarré en lista. El primero es trastornos de velocidad. Como su nombre lo menciona, es precisamente esta parte de la velocidad. Es decir, puede haber tanto un pensamiento muy acelerado como un pensamiento muy pausado. El siguiente es trastornos de la forma propiamente dicha, que en esta parte lo que sucede es que el pensamiento es distraído y esto nos puede llevar a la incoherencia. Siguiente nos habla de una alogia, que esto es pobreza en el contenido del pensamiento. Entonces, al no tener un pensamiento concreto, es decir, que tengo un pensamiento vacío, pues lo que sucede es que esto mismo hace que el lenguaje también sea vacío o que sea pobre, como el pensamiento también lo es. El de trastornos de contenido, lo que sucede es que hay ideas sobrevaloradas, ideas obsesivas, puede haber ideas fóbicas también, un pensamiento mágico, es decir, que está muy alejado de la realidad, y también ideas delirantes. Y por último están los trastornos de la experiencia del pensamiento, que en esta cuestión hay una divulgación del pensamiento y también una imposición. Esto quiere decir que mi realidad yo la quiero imponer, o lo que yo estoy pensando trato de imponerlo, y que lo que yo esté pensando en ese momento, eso es eso, y quiero hacer que las otras personas pues también piensen igual que yo. Clasificación de los trastornos del lenguaje. De acuerdo con Arrufat, el lenguaje se puede describir como un intercambio comprensible de ideas. Este
aquí funciona como vehículo por medio del cual se expresa el pensamiento. Está el lenguaje no verbal, que es el que transmite mensajes a través de medios como el gesto, el contacto visual, la corporalidad, entre otros, y el lenguaje verbal, que es el que hace uso de signos lingüísticos, es decir, que se expresa a través de la palabra hablada. Siguiente, por favor. El lenguaje y el pensamiento están fuertemente relacionados, ya que las personas expresan lo que piensan y lo que sienten, principalmente por medio del lenguaje. Se pueden clasificar los trastornos del lenguaje de la siguiente forma, de acuerdo con Pifarré, como ausencia de lenguaje, trastornos de ritmo, trastornos de la iteración, trastornos del significado, alteraciones del lenguaje preferentemente neurológico, trastornos de la articulación del lenguaje. Siguiente, por favor. La ausencia del lenguaje o mutismo se trata de una ausencia total del lenguaje verbal. No necesariamente significa que estén implicadas capacidades instrumentales, y este es de origen multicausal. Los trastornos del ritmo del lenguaje se trata de alteraciones del ritmo o velocidad en el lenguaje. Entre estas se encuentran la bradifemia o bradifasia, aumento de latencia de respuesta, traquifemia o traquifasia, presión del habla, tartamudez, disfemia o espasmofemia, aprosodia. El siguiente trastorno es el trastorno de la iteración o trastornos iterativos del lenguaje o estereotipias, que en este caso se trata de alteraciones en la repetición de una misma sílaba o frase. Entre estas están la palilalia, la ecolalia, vergiberación, la coprolalia. Siguiente, por favor. Los trastornos del significado o trastornos de la significación del lenguaje son trastornos que afectan de forma más directa al significado del lenguaje. Entre estos podemos encontrar los neologismos, paralogismos, glosomanía, glosolalia, ensalada de palabras, descarrilamiento o asociaciones laxas de ideas. El siguiente son las alteraciones del lenguaje, preferentemente neurológico. Entre estos están principalmente las afasias y los trastornos de la articulación del lenguaje. Las afasias son la afasia motora de Broca, afasia sensorial de Wernicke, afasia mixta, que es una combinación entre la afasia motora y la afasia sensorial, afasia transcortical y afasias psicógenas. Por último, están, como ya mencioné, los trastornos de la articulación del lenguaje. Entre estos se encuentran la disartria, que es un trastorno específico de la articulación, es decir, el tono, movimiento muscular. Las disfonías, que son alteraciones en la emisión habitual de la voz. Las dislalias, que se trata de una emisión defectuosa de los sonidos. Siguiente diapositiva, por favor. Por último, los trastornos que pudimos encontrar o que llegamos a la conclusión que se encontraban en el personaje principal de la película, el Joker, que fue la que vimos en este personaje Arthur, llegamos a la conclusión de que se encuentra el trastorno del contenido del pensamiento, específicamente el de ideas sobrevaloradas. Ya que de acuerdo con
Pifarré. Se trata de ideas que ocupan un lugar central en la vida de la persona. Existe una importante implicación emocional en las ideas y esto hace que la conducta del paciente gire en torno de esta idea sin ser necesariamente algo objetivo, sino que está más llevado por sentimientos. Esto lo podemos ver cuando su madre le dice, o bueno, cuando él menciona que su madre le dice que vino al mundo para hacer reír y traer felicidad. Entonces él cree esta idea y él dedica su vida a la comedia, encamina su vida hacia este ámbito y no percibe cómo la gente recibe su desenvolvimiento como comediante. Esto se ve más específicamente en el show de stand-up, donde él, en su percepción, la gente está muy divertida, riéndose, pero posteriormente vemos en el video que transmiten en el programa de televisión cómo la gente se está burlando. El mismo conductor de este programa hace la burla, pero Arthur no percibe esto. Él piensa que esta idea que vino al mundo para hacer reír y traer felicidad, como su madre lo dijo, es algo cierto, es algo verdadero y gira su vida y su comportamiento en torno a esta idea. Complementando las conclusiones a las que llegamos, como menciona mi compañera Fanny, Pifarré menciona que el trastorno de contenido viene incluido preocupaciones, ideas fijas sobrevaloradas, el pensamiento mágico y las ideas delirantes. Entonces, llegamos a la conclusión que también tiene muy marcadas las ideas delirantes, ya que en la película se observa en una parte que él tiene una relación con su vecina, que sale, que empieza a llevar, pues a tener convivencia con ella, y ya llega una escena al final en el que pues ya le marcan al espectador que todo esto solamente había pasado en su cabeza. Entonces, por eso llegamos a la conclusión de que el trastorno que más pudimos observar fue el del contenido, por la descripción que comentó mi compañera y también por esta parte de las ideas delirantes, que pues como menciono, parte de todo lo que vivió con su vecina solo fue parte de su imaginación y que también entra en el pensamiento pues mágico, ¿no? Que no es realidad, que él solo se lo está imaginando. Bueno, otro trastorno que pudimos observar es el trastorno de la experiencia del pensamiento. De acuerdo con Higueras y Coles, 2005, en este trastorno el mundo interno del paciente se le escapa de su control y tiene la sensación de ser percibido o manipulado por otras personas. Un ejemplo de esto es la escena donde al inicio de la película lo podemos ver tomando su terapia con su psicóloga y él menciona que toda su vida él había tenido la duda de que sí él realmente existía y que después había llegado a la conclusión de que sí existía cuando, bueno, y ya la gente empezó a notarlo cuando él empezó a matar gente, a darse a conocer, cuando empezó a creer que pues él iba a ser un comediante exitoso y que todos lo estaban llamando a entrevistas por ser exitoso, ¿no? Cuando la realidad es que lo agarraban de burla. Considero que después de ese momento es cuando él empieza a sentir realmente una pérdida de control entre pues, su mundo y empieza a desquitarse con la gente o en la escena final cuando pues ve que todos se están matando, ¿no? Y que todos lo están admirando a él con máscaras de payasos. Entonces, ese es el trastorno en donde pudimos identificar que pues también se relaciona con el Joker. El siguiente es el trastorno del lenguaje relacionado con el ritmo o la prosodia.
La manera en que se expresa verbalmente el Joker es monótona, no se nota que haya sentimientos en su cara. Más sin embargo, esto cambia al final de la película porque después cuando ya es el personaje del Joker, cuando ya se siente identificado, sus movimientos, sus expresiones, sus gesturas ya cambian completamente. Esto sería todo por nuestra parte y ya nada más nos faltaría cambiar a lo que son las referencias.